Buenos días, chicas y chicos. Bueno, a todos os he corregido los ejercicios y os he puesto los errores y los planteamientos, ¿vale? Pero os hago este vídeo a modo de tutoría colectiva porque sé que con la pandemia y con vuestros trabajos a veces tenéis problemas para venir. Y a mí no me importa prepararlo y hacerlo. Como veréis en este primer ejercicio no tiene más complicación. Lo único que he detectado que cuando se dice que el cálculo ha de ser manual es porque sencillamente lo que hacemos es no utilizar una función y directamente seleccionar las celdas para hacer el cálculo correspondiente, ¿vale? Importante lo relacionado con el nombre de las celdas. Es decir, como veis, este se llama A2, a esta yo la he llamado primera, como dice el ejercicio. Esto para un ejercicio tan sencillo como este no tiene sentido, pero cuando hagamos hojas de cálculo muy complejas, donde tengamos cifras, porcentajes o algún dato en algún lugar que ni tan siquiera recordamos dónde está, saber su nombre es muy importante, porque eso nos permitirá hacer cálculos. Es igual, imaginaos, que yo pongo aquí igual a primera. ¿Habéis visto? Es decir, no he tenido que llamarlo A1, sino que con su propio nombre él ya ha localizado lo que tenemos en esa celda. ¿Vale? Respecto a este ejercicio nada más. Respecto al 2, este sí que es importante en el sentido de aquí nos pedía poder calcular el precio con descuento. Como veis, se ha utilizado una referencia absoluta y hemos utilizado este sistema para poder restar el descuento al importe total. La mayoría lo habéis hecho bien, pero tener en cuenta que no calculamos descuento, sino que calculamos precio neto. Y luego posteriormente sencillamente era una resta y se acabó. Este ejercicio no tenía más complicación. ¿De acuerdo? El tercer ejercicio, este de aquí, sí que la mayoría lo habéis hecho bien, pero os he hecho reflexionar respecto ya a la utilización de las referencias relativas. La mayoría de vosotros habéis cogido la cantidad correspondiente para multiplicarla y habéis hecho una referencia absoluta con el 6,35. Lo que no tiene sentido es poner el 6,35 escrito. ¿De acuerdo? Eso no lo debéis hacer nunca porque si no pierde la función la hoja de cálculo. Pero observar que yo lo que he hecho es bloquear la columna C y lo que he hecho es bloquear la línea 2. ¿Qué he conseguido con eso? Lo que he conseguido, y eso solo lo podréis saber probándolo, es que yo ahora mismo, cuando ejerzo el copiado y arrastrado, con una sola fórmula he conseguido hacer todos los cálculos. Si no, tendría que hacer, como la mayoría habéis hecho, si utilizo la referencia absoluta esta, solo puedo copiar hacia abajo y luego tengo que volver a poner la fórmula aquí para copiar hacia abajo, lo cual no es necesario si empezamos a dominar las referencias relativas. Eso solo se aprende haciendo muchas pruebas. Lo demás no tenía más sentido porque eran aplicar funciones básicas, ¿de acuerdo? De max, min, etcétera, etcétera. ¿Vale? En el siguiente ejercicio, el objetivo que tenía, ¿de acuerdo? Era conseguir que utilizáramos en una sola fórmula las referencias absolutas de los precios de los artículos y poder obtener los totales de cada una de las unidades compradas de los productos que tenéis aquí. Luego sencillamente era copiar, ¿de acuerdo? Para obtener los cálculos. No tenía más complicación. Volvemos a utilizar la referencia absoluta, ¿de acuerdo? Y este sencillamente era otra vez volver a calcular el precio neto. Luego teníamos funciones máximo y mínimo que estamos utilizando hasta la saciedad, ¿vale? En el ejercicio 5, ¿vale? Aquí tenía varias peculiaridades. La primera de ellas era, como veis aquí, yo he vuelto no a utilizar una referencia absoluta, sino volver solo a utilizar una referencia relativa bloqueando la columna, ¿de acuerdo? Para que no pueda moverse de aquí, pero dando libertad a la otra. De tal manera que cuando yo tiro hacia aquí, pasa que, mira, lo tengo bloqueado y no lo puedo hacer, pero en cuanto yo arrastre hacia la izquierda y arrastre hacia abajo, automáticamente y con la fórmula que tengo aquí, me lo va a calcular todo, porque él no se va a mover de la columna B y en cambio se va a mover a lo largo de todas las columnas siguientes con el objetivo de coger el resto de unidades. Y respecto a la protección,
¿vale? Alguno de vosotros me habéis puesto contraseña y no he podido corregir, con lo cual he hecho ejercicio alterno. Os lo he puesto allí mismo. Pero lo importante para proteger es que si tenemos que proteger las fórmulas, lo que tenemos que hacer es desproteger lo que no sea una fórmula. Con la tecla control puedo ir seleccionando todo lo que yo desee. ¿Lo veis? ¿Qué es esto? Que yo deseo que esto no esté protegido porque lo puedo querer cambiar en cualquier momento. Y una vez que lo tengo, ¿vale? Cuando me voy, hago botón derecho del ratón y hago formato celdas, ¿veis? Está desprotegido. En el momento en que yo lo desprotejo, consigo que cuando le doy a la opción de protección, ¿vale? Me lo proteja todo. Ya veis, tengo una contraseña y no me acuerdo. Ay, cosa de hacerme mayor. ¿Vale? Entonces, de esta manera yo puedo borrar aquí tranquilamente lo que quiera, pero en cambio aquí, veis, por más que yo pulse una tecla de suprimir, no puedo hacerlo. Y eso es lo importante de proteger, porque si yo diseño una hoja de cálculo y se la dejo a otra persona, esa persona que no pueda borrar datos fundamentales que vienen diseñados por una formulación. Estas son sencillas, pero aprenderemos a hacerlas muy complejas. ¿Vale? El ejercicio 6 no tenía más problemas, saber los conceptos de base imponible, de márgenes y precios con IVA, que no tenía más explicación. ¿De acuerdo? Y el 7 sí que necesita un planteamiento. Mirad, cuando aprendamos ya a utilizar bien una hoja de cálculo, siempre tenemos que pasar por tres fases. La primera fase es planteamiento, la segunda desarrollo y la tercera ejecución. Nosotros de momento, al no saber todavía utilizar las funciones y las herramientas con profundidad, estamos aprendiendo la ejecución. Pero una vez que aprendamos la ejecución, porque conozcamos todas las herramientas y funciones que tenemos, lo más difícil de todo, incluso más que la ejecución, es el planteamiento. ¿Vale? Y muchos de vosotros, al leer el enunciado, no os habéis dado cuenta que yo necesito saber la totalidad de material que voy a necesitar en función de lo que me pida el cliente, que es lo que me solicita la empresa, que son estos datos de aquí, y el importe total con el porte. ¿De acuerdo? Pero porque es importantísimo cuando desarrollar de acuerdo al planteamiento. No tiene más importancia porque plantear será lo último que hagamos o lo último que vosotros hagáis cuando empecéis a desarrollar. ¿De acuerdo? Porque lo importante es que aprendamos a ejecutar mediante la utilización de las funciones y la utilización de las herramientas, que hay muchísimas y con la hoja de cal son tan potentes o más que incluso Excel. ¿De acuerdo? Y no tenía más. El 8, como veis, yo sé que muchos de vosotros todavía no habéis llegado a los apartados en PIAC para generar presupuestos, pero todos los presupuestos se ejecutan bajo este concepto de planteamiento. Ingresos, gastos, subtotales de ingresos, subtotales de gastos y la utilización de los resultados. Y todos los porcentajes o todo aquello que pueda ser susceptible de ser modificado debe tener su propia casilla, como aquí. Cualquier requerimiento del ejercicio con un único cambio me recalcula todos los datos. Si yo necesito incrementar pues imaginaos que os decía, vamos a incrementar en 100 euros el precio de la administración, colocándolo aquí automáticamente, ya lo tenía aquí también. No os preocupéis, aprenderéis a hacer presupuestos y aprenderéis luego a plantearlos. Lo importante de este ejercicio es que os deis cuenta de que todo aquello que sea susceptible de cambio y que esté integrado en una fórmula debe estar aparte, porque cuando cambie no tenemos la necesidad de cambiar el resto del esquema que tenemos creado. ¿De acuerdo? Como veis, luego pues están las fórmulas correspondientes, que la mayoría de vosotros ya habéis hecho bien y que forman parte de las funciones básicas que estamos viendo en esta primera parte del tema. ¿Vale? Luego ya teníamos el ejercicio de los trimestres, que este ejercicio os lo puse para que luego pudierais comparar con el ejercicio de consolidación. Es decir, trimestre 1, trimestre 2, trimestre 3, trimestre 4. Y en el resumen, lo importante que teníamos que aprender aquí es que nosotros somos capaces de poder hacer cálculos con cualquier hoja que tengamos en nuestro libro. ¿De acuerdo? Es
decir, como veis, está referenciado, ¿vale? Si bloqueáis esta hoja de aquí, luego no podré copiar hacia abajo, ¿de acuerdo? Como os ha pasado a alguno de vosotros. Y luego lo que son las funciones sumas que tenéis, pues son las que ya conocemos. Y por último, el ejercicio de consolidación, que gracias a Daniel, pues tenemos la aclaración ya colgada en un vídeo y que creo pues que no hará falta ninguna aclaración más. ¿Vale? Es importante probar, probar y probar hasta que las cosas nos salgan. Esto no se aprende de memoria como el writer ni utilizando botoncitos. Y ya veréis sobre todo el próximo tema que os calentaréis mucho la cabeza. Pero no os desesperéis porque todo tiene solución, excepto la muerte, evidentemente. ¿Vale? Con lo cual, tranquilidad, pensar, probar y si no os sale, me consultáis, ¿de acuerdo? Porque yo os hago un vídeo, os hago una explicación y lo tenéis claro. Porque en el próximo tema empezaremos ya a utilizar funciones más avanzadas que incluso anidaremos, que significaremos que utilizaremos muchas al mismo tiempo, ¿vale? Y eso complicará el tema. Pero os dará una formación para poder utilizar y diseñar una hoja de cálculo en cualquier momento, en cualquier lugar. Bueno, creo que ya he hecho el resumen de los ejercicios que habéis hecho, ¿vale? Esto os lo colgaré una vez que acabe la finalización y os entregue el resultado de cada uno de los vuestros. Bueno, pues nada, feliz Navidad, pasarlo bien y que el año 2022 pueda ser mejor. Un saludo.